Estamos aquí en Chelva, al lado de la Plaza Toros. Hemos hecho una ruta de muchísima senda. Primero hemos bajado por pista al barrio judío. Del barrio judío hemos bajado al río por una escalera, auténtica escalera, porque eran escalones. Y ya siguiendo el río Tuéjar hemos llegado hasta el Azud de Tuéjar. Y una vez allí nos hemos metido por el fondo del barranco, hemos hecho la subida de la Solana. Y hemos bajado la senda del Pozo Oscuro, Pozo del Enebro. Hemos llegado a la pista, hemos subido por la senda del Saminar, que es una pasada de subida, hasta que se ha acabado. Y se hace larga, esa se hace larga, muy larga. Cuando se ha acabado un poco de pista, hemos cogido otra senda hasta el collado de... no me acuerdo cómo se llama. Y hemos subido hacia el Remedio de Chelva. Pero sin llegar al pico, hemos girado a la derecha por toda la cresta de Chelva. Y bueno, cuando se ha acabado la cresta hemos bajado a otra senda, hemos vuelto dirección al Remedio y nos hemos bajado por una senda que sale a la antigua pirotecnia. Y luego, para rematar, nos hemos metido en el circuito de XC este internacional que tiene en Chelva. Y bueno, pues eso. Hemos batido el récord, nos han dado medalla de oro a los dos. 33 kilómetros de ruta, unos 1200 metros de desnivel y... espectacular, una ruta espectacular. Mucha senda, mucha senda. De buena mañana, topándose ya, como siempre. La vaquita, platea. Puente del Arrabal. Hombre, empezamos las escaleritas. Esto acaba hasta los huevos. El río Tuéjar. Qué bonito el río. Eucaliptos monstruosos. Molino Puerto. Este es el dribbling. Y sí, todo el barranco este que va por la izquierda se llama Barranco de Espes. Tú fíjate esto aquí abandonado. Qué pena. Corrales de silla, pinturas rupestres. Ya, esto lo han arreglado, ¿no? Mira las cabras allí. Ya no las vemos, tío. Yo también. Mira, otra. Mira, hormigoncito nuevo, tú. Un bocadito que vamos a dar. Sí, aquí en el bar. Marcas en el trail todos. Sí. De momento muy bien. Sí, muy bonita. Muy bonita. Escalones. Qué pasada de senda. Muy bonito, sí. ¿Y ese barranco cuál es?
Wow. Que pega la tabla. Ay, hola. Hostia. Paso encabronado. Sin embargo, aquí sí que han puesto piedras. Aquí por lo menos han tirado los troncos para los lados. Lo dejamos, no, pero si lo tiramos así para allá, hemos quitado este tronco que estaba aquí, con un gran esfuerzo humano. Pues es igual por arriba que por abajo. Muy bonita, ¿eh? Bueno, la entrada está... Bueno, iniciamos la subida del Sabinar. Esto también te debe empujar. Que venías pedaleando. Yo sí. Rafa viene ya sin gafas ni nada. Ese es el Walk Automatic 2023. Sí, sí, ahora ya estamos arriba, pues falta más de lo que yo me creía. Si untamos un poco más de piedra, lo tratamos de pedrojar. Pues ahora creo que sí que estamos ya en el final, aquí han puesto palo. El Sabinar 2, segunda vez. Lo tengo reventado, al chavalín lo tengo hecho polvo, reventado. Un corralito, un tramito de asfalto. Ahora nos lo van a dejar para subir ahí al remedio. Este se ha tirado ya como un poseso, tú. Subiendo, subiendo. Despacito.
Segundo rampón. Cabrón, te lo has pasado. Ahí está el repecho, cabrón. Aquí a la derecha hay un ramal que te lleva a las casas del Mojul. Hostia, qué cabrón, ¿se lo habrá subido? En la curva me he quedado prácticamente parado. Ahora viene lo más bonito. Bajas, bajas. Espera, mierda. Un esfuerzo, lo hemos hecho en trocitos. No me jodas, tío. Mira, lo impresionante Rafa, ni quedado, Rafa. No ha dejado ni quedado esto. No me jodas, que hay otro. Hostia, este sí que está mal. Aquí ya parece que no hay más tronco. Qué bonita, ¿eh? Sí, sí. Entramos aquí a Sandita. Bueno, del camino principal a otro menos principal. Bueno, pues después de bajar por ahí te encuentras los rampones, ¿sí? Bueno, aquí aparece y desaparece la pista. Empezamos otra senda, nueva para mí. Rafa creo que se la conoce. Barranco que llevamos a la izquierda, Barranco de Montul. No, está bastante limpia, ¿no? Quitando ahí en la entrada que se veía que estaba más cerrada. Esto está mejor por aquí, ya no. Está más bonito por aquí. Es cansina, cansina.
Digo, esto tiene que doblar a la derecha, por algún lado. Sí, aquí se ha montado un pollo de 3 pares de cojones. ¡Qué agujeraco! Tienen concertinas y todo ahí. Uy. Los saltarines, no, aquí hacer así chup y saltas y aterrizas en el otro. Los buenos van por dentro. Ah, los de X-Country por un lado y los... Wall Ride. Sí, señor, Wall Ride. Wall Ride, pero para el que quiera, no. Yo voy por bajo. Hostia, esto como baja, tío. Qué barbaridad. Internacionales Chelva UCI. Joder, ¿Qué te parece el circuitillo que había aquí? qué preparación, tú, qué chulo está. Yo venía a enseñarte esto. Ah, vale. Corriendo el campeonato del mundo. Y este pino se lo han llevado 3 o 4. No viene nadie. No viene nadie. Se puede bajar. Hostia, qué salto hay ahí, tío. Sí, bueno. Hostia, la gitana. Hemos hecho una ruta de muchísima senda. Bueno, pues nada, Hasta otra.